Y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Eso dice Lucas capítulo 8, versículo 26, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región, alrededor de los Gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esa es la situación allí en Gadara. Tenemos al Señor Jesús ahora de regreso en la barca. Y dice el versículo 40: Cuando volvió Jesús, es decir, a la otra orilla, otro viaje de 10 kilómetros con sus discípulos. ¿De qué no hablarían en ese retorno, no? Pasaron a la otra orilla. Y antes de iniciar lo que comienza a ocurrir en la otra orilla, quisiera leerte los pasajes alternos, tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos. Dice Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró en donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 1, y luego del versículo 18 al 26, dice: entonces, estando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postó ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Muy bien. Vamos ahora a Lucas, que es en compañía de quien estamos renovando nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra juntos. Cuando volvió Jesús, dice el versículo 40 de Lucas capítulo 8, le recibió la multitud con gozo. Qué hermoso esto. Vea usted, qué diferencia con los gadarenos, que a propósito se quedaron con legión por ahí rondando, con 2,000 cerdos muertos y ahogados. Al menos tenían un predicador pues agradecido que el Señor Jesús le dio el mandato de ir a contar todo lo que él había hecho con él. Y lo único que lograron además fue por lo menos un paso libre por el cementerio, porque qué lidia pasar por frente de ese cementerio cada vez que con aquel endemoniado allá, que ya no estaba, afortunadamente. Pero no lograron nada más del Señor Jesús. Sin embargo, en la otra orilla, dice Marcos, que se reunió alrededor de él una gran multitud, porque todos le esperaban. Saben, yo quiero ser de este grupo siempre. Yo quiero ser de los de esta orilla, que siempre estén esperando al Señor Jesús. Es más, quiero ser de los discípulos, ahí siempre con Él en la barca, así se duerme y yo me asuste. Quiero estar siempre ahí, pendiente, con Él. No quiero un Jesús de visitas, quiero un Jesús para vivir con Él. No quiero un Jesús de prédicas, quiero un Jesús para estar con Él, escuchando con mis propios oídos sus palabras. No quiero un Jesús de cultos para reunirme con Él en un templo, no, quiero ese Jesús a donde Él esté, yo quiero estar. Porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Qué hermoso nombre. Jairo significa Él ilumina, Dios ha iluminado. Qué bonito para el que se llame don Jairo. Entonces vino un varón llamado Jairo, uno de los principales de la sinagoga, dice Marcos. Vino un hombre, dice Mateo. Este hombre viene y en Lucas también se nos dice que era el principal de la sinagoga. Era principal de la sinagoga. Estaba a cargo de ella, o por lo menos era muy respetado en ella. Recordemos que estos principales podían leer públicamente las Escrituras y participar en su aplicación. Era un principal, religión tenía,
reconocimiento tenía. Este principal tiene un problema, pero antes de contárselo al Señor Jesús, y un problema no pequeño, él se postra a los pies del Señor Jesús. La necesidad de este hombre era tan grande, permítame decirlo así, olvidó todo prejuicio religioso. Si él era un principal en la sinagoga, sabía que se estaba exponiendo grandemente al solo hecho de ir a Jesús y para pedirle un favor. Puso en juego su cargo, su prestigio, el que dirán, el señalamiento de los suyos. Se postró a sus pies, se postró ante él. Ahora, Lucas nos cuenta el por qué. Porque tenía una hija única. O sea, no tenía dos, no tenía tres, su mujer no estaba en embarazo esperando otra. No tenía sino unita, no más. Como de 12 años, la había disfrutado, aquellos que tenemos el privilegio y el gozo de tener hijos, sabemos lo que se disfruta un hijo. Cuando uno conscientemente está a cargo de la situación, todos los preparativos, su nacimiento, su alimentación, sus primeros pasos, sus enfermedades, sus triunfos. 12 años, en 12 añitos una personita hace mucho, tenía 12 años. Pero ese periodo de alegría y de gozo y de amor familiar se había agotado. Porque Lucas me dice que se estaba muriendo. Permítame, vamos a apreciar en este caso el poder del Señor Jesús sobre la muerte. ¿Y cómo ayuda a la niña? Porque no es la niña la que va a pedirle el milagro, sino el papá. Es el que busca al Señor Jesús para ella. Y saben, el Señor Jesús de manera consciente la resucita. Lucas como médico me está diciendo que se estaba muriendo. En su investigación, él encontró que la niña estaba grave. Sin embargo, Marcos va más allá y me dice, está agonizando. Es decir, el énfasis es que el caso es muy grave. Y le dice, además, en Marcos, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le está suplicando, tócala, Señor. Este hombre está suplicante, él ruega, él gime por su hija. Él necesita un toque de Jesús para su hija. Ni siquiera está pidiendo para él. Mateo es más pragmático y pone estas palabras en la boca del principal cuando dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Te das cuenta? El que tiene este terrible problema está acudiendo al Señor Jesús porque sabe que para el Señor Jesús no hay ningún problema. Siempre hay soluciones. Él acude a Él. No lo acude a presionarlo, no fue diciéndole yo soy el principal de la sinagoga, mire yo leo frecuentemente allá en nuestros servicios la palabra e inclusive he creído que usted es el... No, nada, Él está postrado ahí a los pies del Señor Jesús. Por favor, qué bendición este señor Jairo nos enseña a dónde tenemos que ir en caso de tener problemas. Y yo me animaría a decirte, y cuando no los tengas, con mayor razón. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Es decir, el Señor Jesús, ipso facto, se levantó y acompañó al afligido padre. No le dijo nada acerca de sus cargos religiosos, de su posición o de cómo de la sinagoga le hacían frecuentemente críticas. Para nada, el Señor Jesús no le echa en cara por lo general nada a nadie. Y dice Lucas, la multitud le oprimía. Literalmente, la gente que lo había recibido con gozo, cuando llegó de la otra orilla, estaba encima de él. Le apretaban, dice el Evangelio de Marcos, así como cuando usted está subiéndose al metro, al colectivo, al bus,
o entrando a algún evento y la gente está así. Esa era la situación. Por favor, ponga a funcionar la imaginación. Mateo es un poco más amplio en esto. Dice, Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Estos discípulos, como usted y yo, testigos de primera mano de todo. Estos discípulos adquiriendo fe. Recordemos, ellos han hecho un viaje de 20 kilómetros, 10 de ida, 10 de regreso. En la ida, la gran tempestad y el tremendo susto. En Gadara, una liberación fuera de serie y un rechazo. Y llegan a la barca y el Señor Jesús y ellos son recibidos con gozo. Y ahora encuentran el primer problema. La hija de Jairo o está agonizando o está grave o ya murió. Ellos están aprendiendo, y es lo que nosotros debemos aprender, a pensar como el Señor Jesús. Estos discípulos están aprendiendo a huir de la limitada mente religiosa de los hombres. Están siguiendo a propósito al Señor Jesús, que es Dios, que no está en el templo, aunque hay un templo. En Jerusalén hay un templo. Pero el Señor Jesús, que es Dios, se salió del templo y decidió, como nos cuentan los profetas mayores, salir del templo con sus ríos de agua viva a buscar gente y a dejar testimonio para nosotros hoy en día. Entonces, miren, mientras el Señor Jesús va acompañando a este Padre y la multitud que está encima de él, hay alguien especial en esa multitud. Alguien que se diferencia de todos esos. Tiene un problema grave, pero tiene una actitud tremenda. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, permítame por favor, de sangre. 12 años con un flujo continuo. Tal vez usted, amigo, no entienda la situación. Usted, hermana, y usted, amiga que me escucha, lo entiende porque lo entiende. 365 días por 12 con un flujo de sangre. Esta mujer también necesita un milagro urgente desde hace 2 años. 12 años de urgencia. No es que tenía la situación hace unos días, no, 12 años. Mientras Jairo y su esposa disfrutaron de su hija 12 años, esta ha sufrido 12 años de este mal. Son 2 casos completamente distintos, pero la solución es la misma: Jesús. Jesús. Miren qué interesante. Acá veremos el poder del Señor Jesús sobre la enfermedad. La mujer que flujo de sangre sufre hace 12 años y busca ella directamente a Jesús. Y él, digámoslo así, de manera inconsciente la sana. Pero ella viene con una actitud diferente a los que como multitud seguían a Jesús. Ella tiene algo en mente. Tiene algo en mente. Marcos me cuenta que era una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Mateo también lo dice. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Por favor, 12 años. Una cosa es vivir con una enfermedad y otra cosa es acostumbrarse a ella. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y miren lo que dice Lucas a propósito, recuerden, es un médico el que nos está hablando de esto. Va a necesitar de mucha altura para hablar de los de su gremio, porque dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Todo cuanto tenía. La mujer había invertido todo su patrimonio buscando su salud, en tratamientos y en consultas. Todo. Y recuerda, lo está diciendo Lucas, que es un médico. Y lo hace con altura. Marcos no. Marcos no era médico. Se lo está contando Pedro, si nos atenemos a lo que los estudiosos dicen, que fue su principal fuente para escribir su evangelio.
Marcos dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Vuelvo al punto. Tal vez usted, mi amigo y mi amiga, han gozado de buena salud. Pero a los que no me entienden, los tratamientos enloquecen a veces. A veces las posibles curas son peores que la misma enfermedad. De muchos médicos, dice Marcos, aquí me está hablando de muchos, piense solamente, radiografías, cargadas en su bolso, ahí, siempre constantes. Había reventado la EPS. Ya no la recibían en algunas entidades por su preexistencia. Tal vez quiso cambiar muchas veces de entidad, ya no la reciben. Para no hablar de otras cosas como por ejemplo su vida íntima. Estaba completamente en desastre. Y la Escritura me dice también en Marcos, y había gastado todo lo que tenía, todito. Ella no pensaba en paseos, ella no pensaba en fiestas, ella no pensaba en reuniones, es que la gotera, permítamelo expresarlo así, era literalmente constante. Nada le había aprovechado, sin resultado alguno habían sido los tratamientos. Es más, antes le iba peor, me dice Marcos. Al contrario, en vez de estar mejor, siempre empeoraba. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y dice Lucas, volviendo a nuestro texto, guía, y por ninguno había podido ser curada, ni uno solo. Lucas, como buen médico, es ético con los de su gremio. Esto me hace recordar una frase de mi suegro, don Mario Ruiz. Él decía, vea yerno, hay médicos que no curan un quesito en 30 días. Bien. Y por ninguno había podido ser curada. Sin embargo, recordemos que un buen médico, un médico amado, es el que nos está contando esto. Porque también los hay, y muy buenos. Y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer, con todo eso que te acabo de contar, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Se le acercó por detrás, en medio de toda esa gente, permítame resaltar que era mucha, y tocó el borde de su manto. También necesitaba un toque de Jesús. No se vaya a ir por las ramas y a pensar en los mantos, el manto milagroso. No. Es que es el Jesús del manto, no es el manto de Jesús. Los hombres judíos usaban vestimentas especiales. Renovando entendimiento con Números capítulo 15, versículo 38, podemos recordar. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Es posible que a ese borde es que la mujer se acercó. Deuteronomio también lo dice en el capítulo 22, versículo 12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Tocar es algo como especial. Por eso hablé que Jairo le está suplicando al Señor Jesús que vaya e imponga sobre su hija las manos. Necesitaba un toque de Jesús. Esta mujer necesita tocar a Jesús. Pero a los que con mente renovada tenemos fe madura, sabemos que tampoco necesita un toque. Pero aquí el énfasis, el texto nos da para eso. Es más, el Señor Jesús también propiciaba el tocar. En Marcos capítulo 1, versículo 40, recordemos, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Recuerden, el leproso era una persona inmunda. Sin embargo dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Sí. También en Marcos capítulo 3, versículo 10, dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. ¿Te parece maravilloso? A veces, claro, el hecho de la mujer es
muy bien narrado por los 3 evangelios, pero es que ella no era la única que hacía esto. Miren acá lo que nos dice este versículo. Muchos que había sanado, por tocarle, caían sobre él. Santiago, el hermano del Señor Jesús, en su carta, hace esta recomendación también. En el capítulo 5, versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, que vayan e impongan sobre ellos las manos. A no ser pues que metan el aceite en un atomizador y se lo... En fin. Así es. Dice Marcos, con respecto a la mujer, que cuando oyó hablar ella de Jesús, miren qué interesante, a propósito, recordemos, 12 años con el asunto, 12 años con los médicos, 12 años con los tratamientos, 12 años de estar peor. ¿Qué perdía con un intento más? Ahora se estaba acercando a un Señor Jesús que no cobraba por la consulta, que no la insultaba por su inmundicia, que no la censuraba porque quién sabe por qué le ocurrió eso, que no la afligía porque suficiente aflicción ya tenía. Esta mujer razonaba bien. ¿Qué pierdo? Nada. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Entiéndase, sana. Mateo también lo dice. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: miren, es que ella ni hablaba ya con nadie. Si tocare solamente su manto, seré salva. Y así lo dice Lucas. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El borde, no más. Y al instante, escuche lo que dice la Escritura, se detuvo el flujo de su sangre. De una. Ella lo sintió. Aleluya, qué bendición. Vuelvo y te digo, amigo hombre, tú no vas a entender esto. Las damas sí lo entienden. Este médico también lo entiende, la forma como lo está narrando. Enseguida la fuente de su sangre se secó, dice Marcos. Esa constante humedad desapareció. Ese goteo constante de flujo desapareció. Ella sabía. Ella sintió en el cuerpo que estaba sana. Pero no era una sanidad, ahorita vuelve y me ocurre. No. Ella sabía en su corazón, ella sintió que era de manera permanente y de una vez, que había sido sana de aquel azote. Tremendo. Así describe esta enfermedad Marcos: azote, porque era una tortura, era un sufrimiento, era una plaga. Ahora no me vaya a decir, John dijo que no fuéramos a los médicos. Jamás. Vaya, busque sus tratamientos. Lo que aquí la Escritura nos está abriendo la oportunidad es decir, ¿por qué no tratas con Jesús? No tienes ni que decirle a nadie, ni a Él. Acércate y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús le admira a esta dama. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hasta ahí todo. Yo creo que usted siente lo mismo que yo, cómo se incrementa nuestra fe mientras... Es que eso es lo que hacen las Sagradas Escrituras, incrementar nuestra fe. Y dice la Biblia, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mire que no dijo quién es la que. Prestemos atención. Él supuso que era un hombre, que en su cultura era normal que un hombre pudiese tal vez tener contacto con otro. Las mujeres no podían hacer esto. Pero es que había sido una mujer judía, que en su contexto religioso y social no se atrevería jamás a hacerlo, pero lo hizo. Volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Más específico el Señor Jesús. Miren que el Señor Jesús está dialogando con nosotros a través de las Sagradas Escrituras.
Porque a propósito, ni la multitud que estaba a su alrededor, ni los mismos discípulos que están viajando con él desde hace rato, fueron a Gadara, volvieron de Gadara, han visto todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Todavía no ven en Jesús lo que tienen que ver en el Señor Jesús. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, para el que no hay... todo es Dios. No lo han visto como Dios. Claro, ante esa pregunta, todos, porque Lucas lo dice, y negando todos, es decir, la multitud en sí que escuchó la pregunta del Señor Jesús, y claro, Pedro siempre tomando la delantera, dijo Pedro y los que con él estaban. Aunque nadie asumió el asunto, yo no te toqué, eso es lo que están diciendo, Pedro, por variar, y los que estaban con Pedro se le unieron, dijo, como si fuera a decir algo importante, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Observe, le dice maestro, él aún no es Dios para Pedro, por lo menos en la dimensión que usted y yo sí lo estamos captando. Maestro, la multitud, ¿cuál multitud? Los que gozosos lo recibieron desde la orilla. Te oprime y aprieta. Recuerda, es que estaban literalmente encima de él. Los discípulos, Marcos es más específico, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Ay, aprendamos. Es nuestro deber aprender que el Señor Jesús no desperdicia palabras. Pues Él no va por ahí caminando y dice, voy a poner tema para que nos entretengamos. No, cada palabra que cae de su boca no debe ser vacía para nosotros. ¿Quién es el que me ha tocado? Casi que irónicamente Pedro le está diciendo eso al Señor. Qué tontos somos algunos. Como si tuviéramos algo que aportarle a la sabiduría del Señor. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, es decir, ni horas le paró. Alguien me ha tocado. Él sigue en su tema. Él ya sabe quiénes somos. Él sabía lo aventado de Pedro, los seguidores que eran los seguidores de Pedro. Pero él tiene una pregunta. Alguien me ha tocado. Quiero saber quién es. Escuche. No es alguien que lo estrujó porque mucha gente lo estaba estrujando. No es alguien que lo apretó porque mucha gente lo estaba apretando. No es alguien que lo oprimió porque mucha gente lo estaba oprimiendo. Es alguien que lo había tocado. El Señor Jesús distinguió entre la opresión, el ser apretado y el ser estrujado. Alguien me tocó. Y es más específico. Miren que es un diálogo del Señor Jesús con Él que nos sirve también a nosotros. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hombre, esto es magnífico en palabras de un médico. Esto viniendo de la boca de un médico que nos tienen acostumbrados a inyecciones, a pastillas, a tratamientos, a operaciones. Es que es Lucas el que está hablando de que el Señor Jesús dijo, ha salido poder de mí. Poder, qué maravilloso. Pero él miraba alrededor, dice Marcos, para ver quién había hecho esto. No le prestó atención al comentario aclaratorio de Pedro. No le prestó atención a nada. ¿Y saben qué ocurrió? ¿Saben qué ocurrió? ¿Ustedes quieren saber qué ocurrió? ¿Desean realmente saber qué ocurrió? Espéreme a la próxima semana y vamos a ver qué ocurrió. Mientras tanto, yo le suplico que vaya haciendo un inventario de mínimo 12 años hacia atrás, a ver qué cantidad de flujos usted ha traído ahí arrastrando, o de penas ha venido sufriendo, o de bendiciones se le han escapado de las manos. En este momento tenemos a un Jairo con una hija mínimo agonizando y a una mujer con un flujo de sangre constante. Los mismos 12 años, dos situaciones distintas, pero la solución es la misma. Necesitaban un toque del Señor Jesús. John, es que yo no creo en sanidades. Entonces este mensaje no es para usted, tranquilo. John, es que a mí me dijeron que los milagros ya cesaron. Entonces este mensaje no es para usted, tranquilo. No se preocupe, eso a usted ni le hace más salva y a mí menos salvo, o viceversa. Tranquilo, vamos a enrutar nuestra fe hacia el que todo lo puede.
porque es que el que tiene la necesidad es el que la tiene. Y aquí la Escritura me está abriendo una puerta para ir a quien me la puede solucionar si quiere, porque tampoco es una obligación de parte del Señor Jesús solucionarme todo. Habrá cosas que no, habrá cosas que sí. Pero ¿y si sí? Pero ¿y si sí? John, es que llevo 12 años con esta situación, este problema. Entonces usted se acostumbró al problema. Una cosa es vivir con el problema y otra cosa es acostumbrarse al problema. Porque esta mujer me muestra que hasta su patrimonio, que se vaya, pero yo necesito salir de esto. Y seguía buscando. Y Jairo salió de su sinagoga, salió de su religión, fue y se postró ante el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le prestó atención. Y aquí va con el rumbo a su casita, a su casita. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Amado Señor Jesús, gracias por tu presencia hecho hombre sobre la faz de la tierra. Amado Espíritu Santo, gracias por abrirnos la cabeza y entrar a nuestra cesera y despertarnos a vida eterna. Gracias por las Sagradas Escrituras. Y a ustedes tres, sea toda la gloria, sea toda la honra y sea todo el honor, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén.